doctora Gabriela, doctor Mauricio, muchas gracias por conectarse el día de hoy, por acompañarnos y bienvenidos a este webinar. Muchísimas gracias, Joel, por esta invitación. Estamos muy contentos de poder estar aquí el día de hoy y poderles dar un poco de información. En mi caso, primero les voy a dar un poco de información técnica sobre lo que es la farmacogenómica, quién es candidato a las pruebas, y posteriormente el doctor Mauricio va a hablar de su experiencia como paidopsiquiatra, psiquiatra infantil, en la aplicación de estas pruebas y cuáles son sus comentarios y sus vivencias al haberlas implementado en su práctica clínica. Okay, entonces voy a empezar yo dándoles un pequeño resumen primero de qué es todo esto de lo que vamos a hablar. Excelente, Gaby. Entonces, te dejamos los micrófonos y pantallas. Por favor, les recordamos mantengan sus micrófonos silenciados para que solamente nuestros ponentes sean los que hablen, al igual que sus cámaras solo sean las de nuestros ponentes. Y cualquier duda, recuerden que pueden empezarla a escribir a través del chat y les daremos lectura al final para hablar con nuestros especialistas, ya a través de las redes sociales, porque esto también se está transmitiendo en Facebook, y a través del chat de atención o los medios de contacto que ya conocen, para que tratemos de hacer esto lo más dinámico posible y también para poder sacar jugo a estos dos especialistas que nos acompañan en el día de hoy. Perfecto, ¿se ve ya mi pantalla compartida? ¿Sí la pueden visualizar? Sí, la podemos ver, Gaby. Ok, perfecto, pues iniciamos. Pues mira, en primer lugar, hay varios términos, ¿no? Farmacogenética, farmacogenómica, entonces vamos a empezar. La definición de farmacogenética surge en 1959 por el doctor Friedrich Vogel, que fue quien definió el término, y su definición fue que es el estudio de los factores genéticos que explicarían la variación en la respuesta farmacológica de cada paciente. ¿Okay? Al asociar polimorfismos genéticos de cada individuo con el riesgo de toxicidad que presentaban algunos medicamentos. ¿Sí? Entonces él fue el primero, ya si pueden ver, ya hace muchos años, que tuvo la curiosidad y fue el primero que implementó este término. Y la diferencia entre farmacogenética y farmacogenómica: la farmacogenética estudia cómo las diferencias genéticas en un solo gen influencian la variabilidad en la respuesta al medicamento, tanto su eficacia como su toxicidad. Y la farmacogenómica, como que dice, es lo mismo, pero estudia las diferencias genéticas en múltiples genes, ¿sí? Entonces, el término correcto, ya que hoy en día tenemos más de 28 genes involucrados, es farmacogenómica, ¿va? Porque luego ya ves que la gente se confunde. Muy bien. Bessel y Page hicieron un estudio en gemelos en 1968, monocigotos y disigóticos, en donde pudieron ver, aquí pueden ver la gráfica en cómo en los monocigóticos o los gemelos idénticos, su respuesta farmacológica era prácticamente idéntica, y sin embargo en los disigóticos sí variaba, aunque habían estado in útero al mismo tiempo, pero al ser disigóticos no tenían la misma respuesta farmacológica a medicamentos que tenían los gemelos idénticos, ¿no? Como podemos ver en esta primera gráfica, que es un espejo prácticamente uno del otro. Luego, en México, una tercera parte de los pacientes, permítanme un segundito para ver aquella. En México, 1 de cada 3 pacientes, o un tercio de los pacientes, no responde adecuadamente a medicamentos. 1/3 de los pacientes padecen falta de eficacia a los medicamentos, y de un 4 a 7% llegan a presentar reacciones adversas graves. Entonces, aquí en la mitad tenemos un grupo de pacientes, ¿no?, que todos tienen el mismo diagnóstico y la misma receta, el mismo medicamento, por así decirlo. En el grupo de la izquierda, aquí en morado, tenemos en donde el medicamento puede ser tóxico, pero sí presenta beneficios, aunque con efectos adversos. Luego tenemos otro grupo en donde el medicamento no es tóxico, pero no presenta ningún beneficio en el tratamiento. Luego tenemos otro grupo aquí arriba, donde el medicamento es tóxico y no benéfico. Y otro grupo donde la droga no es tóxica y beneficiosa. O sea, como que dice el grupo de abajo a la derecha, es como lo que todos esperaríamos que todos los pacientes hicieran, ¿no? Que fuera un medicamento, no tuviera toxicidad y le diera el beneficio esperado. Sin embargo, al ver los demás, miren cómo están clasificados en otros grupos y cuántos pacientes están quedando sin recibir realmente la dosis correcta para el padecimiento y poder así mejorar.
Bueno, esta diapositiva siempre me gusta demostrarla porque creo que es la que mejor nos muestra la eficacia real de los medicamentos. Estos son los 10 medicamentos más prescritos en Estados Unidos. Aquí de psiquiatría, por ejemplo, el número 1 tenemos que es el aripiprazol, que 1 de cada 5 pacientes realmente tiene el beneficio esperado de este medicamento. O sea, es muy bajo, estamos hablando de un 20% de eficacia. Sin embargo, pues, te digo, los psiquiatras siguen prescribiendo como se les enseñó, la dosis estandarizada, y están a prueba y error. Y aquí tenemos otros medicamentos, por ejemplo el Cymbalta, que es la duloxetina, que es el número 5, que también es usado en psiquiatría. Si se fijan, este tiene 1 de cada 9 pacientes. Tiene realmente, o sea, estamos hablando de un 10%, un poquito más, de eficacia real en el uso de este antidepresivo, que se prescribe muy comúnmente. O sea que de estos 9 pacientes, 9 van a seguir sin ver resultados esperados por su psiquiatra en su depresión. O sea, imagínense qué importante, ¿no? Bueno, entonces, pues la misma medida no aplica para todo el mundo, eso sin duda. La misma dosis en este caso. También la aplicación de la farmacogenética es muy importante para reducir costos médicos innecesarios, aparte de los efectos adversos. También los medicamentos hoy en día, y sobre todo en el uso de la psiquiatría, son medicamentos costosos. ¿Y cuánto tiempo y cuántos meses se pierden también, no solamente para el paciente, pero sino también a nivel institucional, a nivel gobierno? ¿Cuánto dinero se tira anualmente? Y por ahí Joel tenía un ensayo sobre ese tema. Y desde entonces, también existen, desde el 2017, ya existen guías para la práctica médica del uso de la farmacogenómica. O sea, ya existen estas guías implementadas. Hay tres diferentes entidades que se han dedicado a realizar estas guías para poder guiarnos y saber cómo adecuar y cómo modificar no solo medicamentos, sino las dosis de los medicamentos que estamos utilizando. Gran porcentaje de los medicamentos no funcionan adecuadamente, infelizmente. Las reacciones adversas son la 4ª causa de muerte en Estados Unidos. Las hospitalizaciones de efectos adversos duplican el tiempo de estancia, costo y mortalidad. Y más de 700, escuchen esto, 700 millones de recetas de medicamentos de alto riesgo farmacogenético son prescritas anualmente en Estados Unidos. Se alcanzan a imaginar de lo que estamos hablando. O sea, es muchísimo, 700 millones de recetas de medicamentos de alto riesgo farmacogenético. Bueno, luego existen 4 tipos de personas en cuanto a cómo metabolizan los medicamentos. El primero es un metabolizador normal. Si alguien, Nora, o si alguien pudiera tener por favor su micrófono en silencio, gracias. Un metabolizador normal quiere decir que en su genotipo, que heredó de mamá y papá, uno es de mamá y otro es de papá, asterisco 1, siempre se refiere a una persona que metaboliza normalmente ese medicamento. Quiere decir que responden adecuadamente a la dosis media del fármaco recomendado, y ojalá que todos pudiéramos ser como estos, ¿no? Estos son los pacientes que, deprimidos, se le hace una prescripción, por así del Cymbalta que platicábamos, y responde adecuadamente a esa dosis. Luego, contamos con otro tipo de paciente que se llama metabolizador intermedio, donde tiene una variante de genotipo normal, de mamá o papá, pero la otra está mutada. Entonces tiene una variante diferente a asterisco 1, en este caso es asterisco 2, pero puede ser asterisco, hay muchas variantes diferentes, y este es un metabolizador intermedio. Quiere decir que los metabolizadores intermedios sintetizan la mitad de la enzima activa, por lo que la dosis media puede ser excesiva para ellos. A este grupo de pacientes, ya teniendo un estudio, se hace una adecuación de la dosis, se le baja un poco la dosis, y entonces ahí pueden tener una mejor respuesta terapéutica y menos efectos adversos, ¿ok? Y también aquí es muy importante en estos metabolizadores intermedios evitar interacciones con otros medicamentos. O sea, también hay que hacer la adecuación en conjunto, hay que ver un todo, no nada más el medicamento que estoy usando, sino ver si se están también usando otros medicamentos como para gastritis o para presión alta, y hacer la adecuación correcta, ¿no? Según la guía. Luego tenemos el metabolizador ultra rápido. Estos son los pacientes que normalmente no responden, la dosis estándar es insuficiente para ellos y no van a tener una respuesta terapéutica y por así decirlo van a seguir con la depresión. También a veces los metabolizadores ultra rápidos
pueden presentar efectos adversos, ya que prenden muy rápido el medicamento, llega muy rápido a la ventana terapéutica y luego se excreta muy rápido. Esa elevación tan rápida o más elevada de lo esperado puede causar también efectos no deseados, aunque no le haga ningún tipo de efecto o beneficio del que estamos esperando, sí se puede llegar a sentir mal. Y tenemos el metabolizador pobre o lento, son los dos términos que se pueden usar. Si se fijan que tiene una mutación de ambas variantes, asterisco 2 en este caso, y ellos son altamente propensos a las reacciones de medicamentos adversas, y estos son los que son responsables del 5% de urgencias hospitalarias y de más de 100,000 muertes al año. ¿Ok? Aquí se recomienda una disminución de la dosis del fármaco por una menor tasa de eliminación, o definitivamente cambiar por otros medicamentos que existan en el estudio que pueda darnos un metabolismo más normal del fármaco. Hay gente, o hay médicos también, que a fuerzas quieren utilizar 2 o 3 fármacos que tienen los pacientes en metabolismo lento o metabolismo intermedio, y bueno, sí se puede, nada más que sí hay que apoyarnos con el uso de esas guías que les mencioné para que realmente puedan tener la dosis, el ajuste de la dosis esperado y que se sientan bien y respondan adecuadamente. ¿Ok? ¿Cuáles son los factores de riesgo, aparte, o sea, que contribuyen a tener efectos adversos en un paciente? Hay muchos, como cambios fisiológicos, estar embarazado en etapa de lactancia, factores extrínsecos, el alcohol, el tipo de dieta, el ser fumadores, uso de otros medicamentos, el ambiente, que el paciente use otro tipo de drogas, chochos, aceites, qué tanto se apega el paciente a su tratamiento, qué edad tenga este paciente, factores intrínsecos, el género, grupo étnico, en qué estadio está la enfermedad. Pero, aunque no lo crean, el 95% de estos factores de riesgo son factores genéticos, ¿sí? El 95% de los factores genéticos son los que influyen en cómo responde un individuo a un medicamento. O sea, todo esto que vimos aquí, nada más realmente tiene un 5% de explicación o de causa, y el 95% está en los genes. ¿Quién es candidato para una prueba de farmacogenética o farmacogenómica en psiquiatría? Bueno, definitivamente pacientes que no responden a medicamentos, pacientes que ya han presentado efectos adversos a otros medicamentos, pacientes que han cambiado de médico en múltiples ocasiones, pacientes que toman 2 o más medicamentos psiquiátricos, definitivamente, y medicamentos y pacientes que no encajan en ninguno de estos anteriores. También pacientes, por ejemplo, en el caso de la paidopsiquiatría, a veces nos encontramos con el problema que muchos padres de familia no quieren medicar a sus hijos porque les da miedo. O sea, no le dé medicamento, o van buscando doctores o alternativas o medicina alternativa para tratar de evitar medicar, y esta prueba les daría una seguridad muy grande para iniciar, aunque sea la primera vez, a medicar de una manera puntual y más segura para ese niño, ¿sí? En mi experiencia, pongo aquí respuestas impredecibles. No hay cómo saber, ni por la historia clínica, ni viéndolo, ni haciendo magia, no hay cómo predecir cómo te va a responder un paciente a un medicamento, ¿sí? Aunque hayan hecho efectos adversos a unos, les puede ir de maravilla con otros. O sea, hasta no tener realmente el estudio enfrente, es imposible saber qué es lo que va a suceder. Y esto es muy importante y a la vez muy grave, porque realmente a veces nos estamos aventando así al azar lo que estamos prescribiendo y pues prueba y error, ¿no? A ver qué también nos funciona. Por último, generalidades de las pruebas genéticas. En el estudio nos ponen aquí del lado izquierdo los genes, y con un tipo de velocímetro, por ejemplo, en este caso, este paciente tiene aquí el genotipo asterisco 1A, asterisco 1B, y es un metabolizador rápido de todos los medicamentos que pasen por CYP1A2. Aquí, por ejemplo, tenemos en CYP2C19, y es un metabolizador intermedio. Aquí tiene, como se acuerdan, un gen normal, una variante normal y la otra mutada. Entonces, y aquí abajo también en CYP3A5 tenemos una variación. Sin embargo, tenemos otros, por ejemplo, CYP2D6, que es uno donde se metabolizan la mayoría de los medicamentos psiquiátricos, tiene actividad normal. Entonces, bueno, pues en este paciente, como pueden ver, hay unas cosas normales, otras rápidas y otras pobres. ¿Ok? Estas pruebas se hacen una sola vez en la vida, como ya saben, con un hisopo tipo Oracolect,
y se necesitan 2 horas de ayuno y tarda aproximadamente unas 2 semanas en entregarse. Y aquí podemos ver en forma de semáforo otra vez los mismos genes que están en blanco y lo mismo, o sea, en verde estos los metaboliza normal, en rojo metabolizador pobre y metabolizador intermedio. Claro que aquí pues esto no nos dice mucho a los que no sabemos a detalle cuáles son los medicamentos que pasan por cada gen. Y para eso GeneTest nos hace el favor, ahorita me voy a regresar a esa, de ponernos aquí como semáforo. Si se fijan en psiquiatría, este es el estudio de un paciente, tiene todos estos en rojo con una cruz, la mayoría tienen una cruz que significa mayor exposición a la droga. Todos estos medicamentos en este paciente seguramente le darían reacciones adversas importantes y sería de mucho uso en este caso guiarnos en este paciente en opciones que tengan amarillo o en verde. ¿Okay? Si se necesitara usar alguno rojo, habría que irse muy meticulosamente a la guía para no regarle y poder bajar esa dosis. A veces es hasta 10 veces lo que hay que bajar una dosis de las que aparece en rojo. Yo rojo para mí, en mi experiencia, siempre es con mucho cuidado. Si no encuentro nada de verdad que esté en amarillo o en verde, entonces me voy a lo rojo y muy minuciosamente lo utilizamos. Y anteriormente aquí tenemos, a partir de aquí donde está, bueno, aquí donde dice Psychiatry, estos son los medicamentos que analizan la prueba de GeneTest, que es del laboratorio OneOme. Aquí tenemos todos los medicamentos que son analizados de psiquiatría. Y previo tenemos los de neurología, porque muchas veces se usan algunos en común. Entonces, como pueden ver, es muy extensa la lista. Yo creo que se encuentra ahí un 85% de lo más prescrito. Todavía hay unos medicamentos que no se encuentran ahí, por razones obvias de que todavía las guías no hay suficiente información farmacogenómica de esos medicamentos para que puedan aparecer en este estudio. Hay otros estudios que sí ponen otros medicamentos que no están aquí, pero no son clasificación A ni B. Para que un medicamento OneOme considere que esté en esta lista es porque ya hay suficiente información y no hay información a medias, por así decirlo, y por eso con esa seguridad nos atrevemos a ponerlos aquí. Y antes de irme, por último, se me olvidaba esto muy importante, la prueba también de farmacogenómica incluye este reporte de MTHFR al final, que es la enzima convertidora de ácido fólico a metilfolato. Y como pueden ver en este caso, aquí dice MTHFR, dice Decreased Activity, actividad disminuida. El tener una actividad disminuida de esta enzima hace que eso de por sí sea un factor de riesgo para tener un peor o un inadecuado metabolismo de medicamentos, y está asociado esta disminución de esta enzima también a trastornos de ansiedad, depresión, historia familiar de enfermedades mentales. Entonces también la suplementación, ya que una vez nos arroja la prueba este dato, al suplementar con metilfolato podemos tener una mejor respuesta también independientemente del semáforo, ¿no? del metabolismo de las demás variantes. Así que bueno, ahorita al final, si gustan hacernos preguntas, le voy a ceder el micrófono y la computadora al doctor Mauricio Leija. Doctor, buen día, ya lo veo en pantalla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Joel? Bien. Ya estamos aquí, déjame, comparto mi presentación. A ver. Excelente, doctor. Muchas gracias por estar aquí con nosotros conectados. Les voy a ceder el micrófono y la pantalla para que nos cuente más sobre precisamente su experiencia. Yo les voy a hablar del impacto que ha tenido esta herramienta en el ejercicio de la psiquiatría, y me voy a inclinar un poco también hacia la psiquiatría de niños y adolescentes, que viene muy a bien abordar este aspecto porque escuché que preguntaron sobre la aplicación de la prueba en niños, y porque también yo tengo una subespecialidad en psiquiatría infantil y he encontrado mucho valor en esta herramienta. Y también les voy a platicar un poco de cómo, sin saberlo, la mayoría de los médicos en los últimos años ya hemos aplicado algunos principios de farmacogenética en la práctica clínica y no lo sabemos, y esta herramienta lo que viene es a darnos más precisión, pero lo vamos a ir viendo conforme transcurra la presentación. Y fíjense, quiero comentar esto: los avances científicos están permitiendo a los psiquiatras modificar las expectativas para diagnosticar, tratar y evaluar los resultados en el manejo de sus pacientes. Un valor que yo le veo a esta prueba es que puede ayudar a disminuir el temor tanto de padres de familia, en caso de que el paciente sea un niño y vaya a ser medicado,
como también para los pacientes adultos. Pues existe el mito de que los psiquiatras prescribimos medicamentos que habitualmente generan efectos adversos. Ahora, desde mi punto de vista, no somos los psiquiatras los que prescribimos los medicamentos que tengan más riesgo de toxicidad. De hecho, en psiquiatría infantil prescribimos medicamentos que normalmente tienen un perfil de efectos secundarios bastante adecuado, pero claro, nunca falta la ocasión en la que algún niño sí presente alguna reacción adversa de cuidado. Y bueno, se ha incrementado el conocimiento de las variables que explican por qué algunos pacientes responden al tratamiento y otros no, que quizá anteriormente eso era un misterio, ¿no? Porque un paciente responde y otro no, y ahora ya tenemos más conocimiento sobre eso. De hecho, cuando yo estudié medicina, pues si mal no recuerdo, las clases de la materia de farmacología no se metían para nada con la genética, y las clases del curso de genética no se metían para nada con la farmacología, y creo yo que ya en estos últimos años ya ha empezado a haber esta fusión de estas dos disciplinas, ¿no? La farmacología y la genética. Bueno, les decía al principio de esta presentación que sin saberlo ya aplicamos algunos principios, ¿no? Por ejemplo, en el caso de médicos que tratamos población pediátrica, pues por supuesto que el peso del niño lo tomamos en cuenta como una variable para predecir la respuesta al fármaco. Entonces ya estamos haciendo medicina de precisión sin saberlo, ¿no? Que claro, es solamente una variable. De hecho, hubo un tiempo en que yo trabajé en una institución pública que tenía pocos recursos. De hecho, en una ocasión me tocó estar en un consultorio de una institución donde no había báscula, y yo me di cuenta que me estresé mucho porque no tenía la posibilidad de pesar a los niños para calcular una dosis. Después me di cuenta que eso hablaba más de mi obsesividad como médico, o de este apego muy fuerte hacia el peso como una variable, y que en realidad la respuesta que los niños tenían al fármaco tenía que ver con muchas cosas, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante, entre ellos con el metabolismo hepático, que ese es más difícil de medir. Pero hoy en día los pediatras siguen utilizando el peso para poder calcular una dosis y predecir una respuesta. Y bueno, los psiquiatras de niños y adolescentes y otros médicos a menudo inician la farmacoterapia a dosis bajas, que eso siempre lo hacemos. Entonces yo les comento a mis pacientes o a los padres del paciente, si es un niño, que vamos a empezar con dosis bajita, lo vamos a mantener por algunos días o semanas, y que existe incluso el riesgo, la posibilidad de que el paciente no responda, porque empezamos con dosis bajas, porque como no sabemos cómo va a reaccionar, preferimos empezar con dosis bajas, y ahí podemos estar invirtiendo tiempo, sobre todo si se trata de una cuestión urgente. Por ejemplo, un niño con ataques de pánico, que eso ha afectado su calidad de vida, o un niño con riesgo de suicidio. Y bueno, se van haciendo ajustes lentos a la dosis hasta que el paciente número 1 experimenta un efecto secundario. Entonces ahí nos paramos y ahí vemos qué nivel de respuesta tiene y si tenemos que cambiar de fármaco o no, o bien se logra la remisión sintomática, ¿no? La dosis respuesta. Pero es un método de ensayo y error que se ha impregnado el ejercicio de la psiquiatría a lo largo de la historia en todo el mundo. Y bueno, quiero aterrizar un poco lo que les comentaba. La farmacogenética está más cerca de lo que creemos, porque ahora está claro que gran parte de la individualidad en la respuesta a los fármacos se hereda. Fíjense, eso es interesante. Muchos psiquiatras seguramente harán lo mismo en sus consultas. Cuando hacemos la historia clínica de un niño y detectamos antecedentes de trastornos mentales en mamá o en papá, por ejemplo, un niño que padece ataques de pánico, ¿no? Que lo llevan a consulta, está muy sintomático, y al hacer la historia clínica descubrimos que el papá hace algunos años también tuvo ataques de pánico, acudió con un psiquiatra, y que el padre respondió de manera excelente a la sertralina, por poner un ejemplo, sin efectos secundarios y con una remisión sintomática total, al grado de que después de algunos meses al padre se le dio de alta y se le retiró el medicamento, y fue un tratamiento exitoso. Esa información que nosotros tenemos en la historia clínica nos ayuda a predecir la respuesta del niño, porque sabemos que la respuesta a los fármacos se hereda, y eso se sabe desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Por eso Gaby nos decía que ya desde la década del 50 ya se empieza a aplicar el término de farmacogenética, porque en realidad hacemos farmacogenética sin saberlo, ¿no? Inferimos que se heredan características, hacemos una buena historia clínica y eso va normando nuestra conducta a seguir. Y bueno, esta variabilidad determinada genéticamente define el área de investigación conocida como la
farmacogenética. Y fíjense, ¿por qué es importante la farmacogenómica en psiquiatría infantil? Es decir, ¿por qué es importante conocer el genoma humano, poderlo interpretar, poder tener pruebas que nos permitan predecir resultados? Bueno, aquí está la respuesta. Es común que en pacientes pediátricos con trastornos mentales se prueben múltiples medicamentos psicotrópicos antes de identificar un medicamento que sea bien tolerado y que reduzca los síntomas. Nuevamente, los efectos del método de ensayo y error, que muchas veces en psiquiatría infantil eso nos hace invertir tiempo, y como en psiquiatría infantil y en toda la pediatría, pues el médico siempre está contra el tiempo, ¿no? Sabemos que el desarrollo de los niños tiene periodos críticos y que es necesario remitir los síntomas y evitar que persistan durante largas etapas, porque esto puede generar una secuela. Y bueno, yo lo comparo, es una analogía que me gusta hacer y que se las comento a los pacientes. La respuesta de un paciente, sea niño, adolescente o adulto, a un fármaco puede ser como una huella digital. De hecho, cuando yo prescribo un fármaco, a menudo los padres muy preocupados me preguntan si ese medicamento le va a dar un efecto adverso al niño, ¿no? Y mi respuesta es que no lo sé, que no tengo una bola de cristal, y generalmente les contesto que los efectos adversos que puede tener un paciente tiene más que ver con las características biológicas de ese paciente, en gran medida los genes, como lo comentó Gaby hace unos minutos, que con las propiedades de la molécula, ¿no? En sí la molécula puede estar aprobada y puede ser de beneficio para la inmensa mayoría de los pacientes, pero nos vamos a topar con algunos casos en los que la genética del paciente puede darnos una toxicidad, ¿no? Una reacción adversa grave, y entonces estamos un poco a ciegas porque no conocemos esa huella digital. Las pruebas de farmacogenómica aportan información sobre los genes individuales relevantes para el metabolismo de los medicamentos, que aquí ya empezamos nosotros a introducir el tema de inferir metabolismo a fármaco en base a una prueba de laboratorio. Cuando esto solamente lo hacíamos de manera clínica o lo inferíamos por la herencia, por la historia clínica, pero aquí ya tenemos un estudio que objetivamente nos puede dar información muy valiosa para tomar decisiones. Y es algo que voy a recalcar al final: entre más información tenga un clínico para poder prescribir un fármaco, mejor le va a ir al paciente y todos se benefician de ello. Con ello permiten al médico predecir la respuesta al tratamiento. Un poco nos acercamos, ¿no? Creo que sí puede sonar un poco exagerado, pero nos acercamos a esa bola de cristal que les digo a los papás que yo no tengo. Efectivamente no es una bola de cristal, pero sí es una guía que yo lo vengo a comparar con un GPS, ¿no? Si tú estás en una ciudad muy transitada y no conoces bien las calles de esa ciudad, haciendo una analogía con un paciente que no conocemos su metabolismo, su genética, pues esta prueba nos da una orientación para no pasar por algunas calles accidentadas, ¿no? Que están en rojo, y que entonces sabemos que ahí el tránsito va a ser lento y vamos a perder tiempo y la vamos a pasar mal, y mejor transitar por calles que ese mapa nos muestra que están en verde, y que entonces podemos con más tranquilidad tomar algunas calles y llegar más rápido a nuestro destino. Para mí la prueba de farmacogenómica es ese mapa digital, ese GPS que nos orienta para seguir el camino. Obviamente aquí, y lo vamos a decir al final, lo primero es la habilidad del médico para poder diagnosticar y para utilizar su juicio clínico en la elección de un tratamiento. Y bueno, pueden estas pruebas representar una guía para la selección del fármaco. Que este ejemplo que doy pienso que puede ser muy útil para poderlo entender mejor. Y diversos factores genéticos pueden representar una fuente valiosa de conocimiento para que el médico elija la modalidad de tratamiento. Ahora, es bien sabido que el polimorfismo genético se encuentra fuertemente asociado con la respuesta a la medicación y también con la génesis de trastornos mentales, sobre todo en psiquiatría. Y aquí ya hablo en psiquiatría no nada más de niños, sino psiquiatría también de adolescentes y de adultos. Fíjense, el gen del transportador de serotonina, que es una estructura muy importante, y que el estudio de esta estructura celular y de los genes que lo codifican es de enorme valor para la psiquiatría. Es un ejemplo de un factor genético asociado con el riesgo de trastornos mentales, así como con la respuesta a la medicación. La psiquiatría cada vez se vuelve más genética, y este conocimiento nos ayuda a ser mejores clínicos, a poder predecir mejor un resultado y que el paciente pueda tener los beneficios de un tratamiento
en el menor tiempo posible. Un área en la medicina personalizada que ha comenzado a desempeñar un papel en la práctica clínica tiene que ver con la caracterización de las enzimas de este complejo enzimático conocido como citocromo P450, que esto ya tiene un impacto en oncología y otras especialidades del área de la pediatría, y poco a poco empieza a tener también un impacto en psiquiatría infantil. Ya hay publicaciones sobre el valor de las pruebas de farmacogenómica en el tratamiento del autismo, por ejemplo, y en general de los trastornos del neurodesarrollo. Fíjense, en el 2004 la FDA, la Food and Drug Administration de Estados Unidos, aprobó ya el primer kit de prueba genética diseñada para la personalización del tratamiento. Fíjense, esto ya tiene 16 años, no es algo tan nuevo. Y la prueba AmpliChip CYP450 identifica genotipos para CYP2D6 y CYP2C19. Que conocer estos genes farmacocinéticos puede ser de mucho valor para la instauración de un tratamiento, así como también los genes del complejo mayor de histocompatibilidad HLA y HLA-B. Tiene la base de evidencia más sólida para su aplicación a farmacoterapia en niños. Es decir, cada vez tenemos investigaciones más sólidas que apuntan al hecho de que el conocimiento de estas estructuras, de estos genes, puede tener mucho valor en las decisiones que se toman en una consulta de psiquiatría o de psiquiatría infantil. Y fíjense, aquí viene esta pregunta: ¿cómo metaboliza un niño los medicamentos? Y esto lo refiere Rockhill y Alhoff. En niños se han encontrado las tasas de metabolizadores lentos, que eso ya nos los explicó Gaby, cuyo código genético confiere una capacidad reducida para metabolizar la medicación y por lo tanto son susceptibles de un mayor riesgo de toxicidad o sobredosis, pero yo no sé cuál es ese niño. Por eso me gustaba esta imagen que les puse hace unos minutos, donde está una persona con los ojos vendados, ¿no?, y tratando de encontrar una huella digital. Y también se han identificado los metabolizadores ultra rápidos, ¿no? Son dos ejemplos de metabolizadores. Gaby ya nos habló de todos, que es poco probable que se beneficien de dosis típicas de medicamentos. Que cuando platico con Gaby sobre esto, me gusta mucho que ella pone el ejemplo de que algunos medicamentos son como darles dulces, ¿no?, a los niños, porque pues no les da ningún efecto y pueden llevar meses de estarlo tomando. Incluso trastornos mentales como el trastorno obsesivo compulsivo, en donde los clínicos sabemos que a veces ver una respuesta puede tomar hasta 12 semanas. Imagínense esperar ese tiempo en un niño afectado por este trastorno mental grave para después descubrir que no hubo respuesta porque el niño pues a lo mejor era un metabolizador ultra rápido, ¿no? Y bueno, en pacientes pediátricos las pruebas tienen el potencial de disminuir la morbilidad, fíjense, disminuir los efectos secundarios. Eso es de mucho valor en psiquiatría, y se ahorran mucho dinero con esto, por lo que vamos a ver. Mejorar la respuesta al tratamiento, disminuir los ingresos hospitalarios. Aquí ya hay un ahorro al utilizar esta prueba, que muchos de esos ingresos son simplemente por un trastorno mental que no ha respondido a fármacos y que por tanto no se ha podido manejar de manera ambulatoria, o también una hospitalización en un servicio de urgencias por un efecto adverso, ¿no? Y también disminuye el costo de la atención para el paciente y su familia, al grado que este tema sí podría generar interés tanto en las aseguradoras como en las instituciones públicas para implementar estas pruebas como parte de los algoritmos, ¿no?, para evaluación y tratamiento de pacientes con trastornos mentales. Esta es una ilustración un poco compleja, la voy a explicar de manera muy general. Ustedes ven en estos círculos negros estas dos variables, la medicación y la respuesta, ¿no?, que es lo que tenemos los médicos en mente. Vamos a elegir un medicamento y estamos buscando tener una respuesta. Y estos otros circulitos grises y blancos, pues son todas esas variables que se van a meter en el camino entre el efecto del medicamento o la absorción del medicamento en el cuerpo de un niño, de un adulto, y la respuesta clínica que queremos tener, ¿no? El autor de esta publicación, él representa en los círculos grises las variables que muchas veces medimos, ¿no?, como la edad del paciente, el tiempo que ha estado tomando el tratamiento, su apego, ¿no?, que eso es importantísimo, la clase de medicamento que estamos dando, la severidad del diagnóstico, la comorbilidad. Y muchas veces ignoramos otras variables que pudieran tener un peso mayor y que eso escapa a nuestra evaluación, ¿no?, como precisamente los factores farmacogenómicos, el metabolismo hepático y otras condiciones que tienen que ver con variables fisiológicas que durante décadas o siglos pues han escapado a nuestra inferencia
ya nuestra medición. Y fíjense, quiero concluir con esta reflexión que tiene un poco de mercadotecnia y ahorita lo vamos a ver por qué lo menciono. Esto lo dice Rockhill: la personalización de la intervención terapéutica es el futuro de la psiquiatría. Y sabemos que hay campañas publicitarias y hay empresas que tratan de personalizar los productos, pero pues finalmente solamente es una fachada, ¿no? Estas botellas de refresco que tienen tu nombre pues pueden resultar atractivas, pero al final contienen pues el mismo líquido, ¿no? El mismo refresco. Pero en medicina, en psiquiatría, el futuro está en una verdadera personalización, es decir, que Luis, Jorge y Raúl tomen una dosis o un fármaco distinto en base al estudio de sus genes. Y bueno, yo quisiera concluir diciendo y no perdiendo de vista que la reina en la medicina es la clínica. Recordemos que la palabra clínico viene del término griego kliné, que quiere decir el lecho, ¿no? El médico está en el lecho del enfermo, lo observa, piensa, reflexiona, echa mano de su experiencia, de sus conocimientos, hace analogías con casos típicos que él ya ha visto y toma la mejor decisión. La clínica siempre va a estar por encima de cualquier prueba. Y bueno, yo los quiero invitar a que conozcan el trabajo que estamos haciendo aquí en la unidad de neurodesarrollo y conducta infantil en el Hospital Puerta de Hierro, donde varios profesionales colaboramos para ofrecer una atención interdisciplinaria en diferentes tipos de patologías. Y los invito a que conozcan nuestra página de internet, es neurodesarrolloyconducta.com, y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales también como Neurodesarrollo y Conducta. Muchas gracias por su atención.